nuestra selección. Ahora nos sumamos a nuestra señal abierta. Estábamos con el noticiero en nuestro canal Chilevisión Noticias. 2-0 pierde Chile en su debut en este Mundial Sub-17, pero seguimos alentando, por supuesto, a nuestra roja. Y vamos a arrancar con noticias como corresponde este miércoles 5 de noviembre. Así es, porque han surgido nuevos antecedentes sobre el triple homicidio ocurrido en octubre en la comuna de La Reina y por el cual hay un detenido. Entre esos nuevos antecedentes hay un video del momento en que el principal sospechoso va relatando a Carabineros sobre lo que él habría encontrado, que es este crimen ocurrido ahí en esa vivienda. Max Frick nos va a contar más sobre esto. Max. Hola, Max. Hola, ¿cómo están, Pati, Toti? Muy buenas tardes. Sí, es el comienzo del plan de este sujeto cuando comienza a encubrir su delito, su triple homicidio que había cometido aproximadamente 2 horas antes en esta casa de La Reina, incluso cuando salió desde este lugar y se deshizo de las especies que lo vinculaban al crimen, como el arma homicida, que correspondería a un cuchillo, y algunas ropas que mantenían sangre. Lo cierto es que estas imágenes son de cuando Carabineros llega al domicilio producto de una llamada que realiza Jorge Ugalde Parragués al nivel 133 de Carabineros, diciendo que habían 3 personas muertas en su casa y que él pensaba que era un crimen. Bueno, llegan los Carabineros y él le cuenta primero que es su cuñado, que era el fotógrafo Eduardo Cruzco, que estaba tendido en el patio del lugar, pero dentro, en una habitación, estaban sus 2 sobrinos de 16 o 17 años también sin vida. Es ahí cuando Carabineros rápidamente da cuenta a la Fiscalía de esta situación gravísima y al lado del cuerpo de la víctima adulta había un arma, por lo tanto Carabineros pensaba que con esa arma se podía haber perpetrado un suicidio y anteriormente a eso este padre podría haberle quitado la vida a sus 2 hijos, lo que constituía un doble parricidio. Pero a medida que fueron pasando los días, eso fue el 18 de octubre, las pruebas científicas fueron dando algunas pistas. La primera era que los jóvenes, estos 2 adolescentes, habían sido drogados antes de su muerte por asfixia, por lo tanto, ellos prácticamente no estaban conscientes cuando ocurrió eso. Y posteriormente se da cuenta que el adulto de 62 años, el fotógrafo Eduardo Cruzcoque, tenía una herida de muerte que era producto de un golpe contundente, pero también tenía un corte en el cuello que para nada correspondía a una acción suicida, sino más bien a la intervención de terceras personas. El arma que encontró Carabineros finalmente se descartó. Era un arma de juguete que había comprado el propio Jorge Ugalde la mañana del mismo día del crimen en un mall chino junto a una máscara que fue una pieza clave en esta investigación para la Fiscalía Oriente, porque la PDI cuando la recoge la manda a hacer análisis y esta máscara tenía ADN del imputado, estaba también en la escena del crimen. Según las cámaras de seguridad, nadie entra y sale del domicilio a excepción de este imputado que el día de ayer fue formalizado por el Ministerio Público, por la Fiscalía Oriente, por este triple homicidio calificado en el contexto de violencia intrafamiliar y fue dejado en prisión preventiva por su peligro para la seguridad de la sociedad. Lo cierto es que de a poco se fueron develando varios antecedentes que lo vinculaban en esta etapa inicial de la investigación al crimen y ya habían antecedentes para formalizarlo. De quien aún no hay antecedentes, pero sigue en calidad de imputada en esta investigación, es de la pareja del imputado y hermana de la víctima y tía también de los 2 jóvenes que fueron asesinados. Estamos hablando de Trinidad Cruzcoque, a quien esta mañana la PDI le fue a dejar una citación a la casa de su amiga, una arquitecta con quien viajó el día del crimen hasta Pichilemu para declarar esta mujer, la amiga de Trinidad Cruzcoque, en calidad de testigo. Así que vamos a ver, o a revisar, mejor dicho, esta comunicación telefónica, este llamado que realiza Jorge Ugalde el día del crimen para decir que en su domicilio aparentemente había habido un homicidio, que habían 3 personas muertas. Escuchemos. Carabineros, buenas tardes. ¿Cuál es su emergencia policial? Buenas tardes. En mi casa encontré a 3 personas muertas. Hay un crimen. ¿Cuál es la dirección? La Cañada 6652 en La Reina. La Cañada 6652. ¿Y dónde, en qué parte la encontró? Uno en la terraza y otros 2 en una habitación. No manipule nada, caballero. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Iván Ugalde. ¿Usted es propietario del domicilio? Sí. ¿Las personas son familiares suyos? ¿Son conocidos? Sí. ¿Qué son? Mi cuñado y sus 2 hijos, o sea, mis sobrinos. Claro, ese es el momento en que el principal sospechoso, que ahora está detenido,
hace ese llamado telefónico. Pero además, Max, y estamos viendo ahí en las imágenes, hay un registro que tiene que ver con ese momento en que llega Carabineros hasta la vivienda después del llamado y empieza a describir a esta persona lo que encontró ahí en la vivienda. Llama la atención de todas maneras la tranquilidad con que va relatando todo lo ocurrido después de lo que debe haber sido esa escena terrible, ¿no? Con 3 personas fallecidas. ¿Qué más se conoce sobre este video? Mira, llama la atención todo, la frialdad con la cual llama, dice que habían 3 personas fallecidas sin identificarle. Evidentemente, cuando uno encuentra, o debe ser la situación, cuando uno encuentra un familiar que está pasando por alguna emergencia, alguna situación que sea de vida o muerte, bueno, seguramente uno lo primero que hace es pedir una ambulancia, llamar, notificar quiénes son las personas. Es Carabineros quien en esta llamada le debe preguntar quiénes son las personas que son fallecidas, si eran familiares. Y ahí recién el imputado cuenta que efectivamente uno era su cuñado y los otros 2 eran sus sobrinos. Es una situación calcada la que le relata a una carabinera que llega hasta el lugar y se sorprende al ver el cuerpo del fotógrafo en el patio de la casa con un arma al lado. Ella piensa inmediatamente que producto de un disparo puede haber sido esta lesión que tenía la persona, pero después posteriormente al ver la autopsia no tenía nada que ver con un disparo. Es un arma que había dejado Ugalde para despistar en el lugar, que había comprado previamente la misma mañana en un mall chino de la comuna de La Reina. Pasemos a escuchar este ambiente grabado por una cámara corporal de una funcionaria de Carabineros que llega hasta el lugar y empieza a entrevistar al imputado Ugalde con respecto a qué es lo que había ocurrido ese día en la casa, y él, muy calmado, con mucha calma, muy frío, comienza a decirle todos los antecedentes que supuestamente había en esa casa. Jamás revela que este era un plan que él había urdido para encubrir este triple homicidio. Escuchemos. Hola. Buenas tardes. Él es mi cuñado. ¿Ya? En el dormitorio hay 2 niños que son de 17 años, que son mis sobrinos, hijos de él. Esta es la situación. Gracias, Oscar. La pistola. Hay una pistola. Hay una pistola ahí. Permiso tengo para los dispositivos de la Lima Romeo, la aproximación al lugar, uso de casco balístico. Casco balístico, cámaras corporales. ¿Comida o negativo? Están todos fallecidos. Por favor, ¿se me lo puede verificar? Hay 3 Montesey. El cuñado que vive en la casa de atrás que nos está relatando lo sucedido. Directo para 5. Había un chico, un cabrón nomás que no atendió ahí con... No, si adelante el chico no tiene idea. Y este caballero de atrás, yo ingresé y venía caminando para acá y me dice que gracias por llamar. Bueno, todos estos hechos que eran de un plan burdo, que no tenía mucha lógica, fueron descubiertos finalmente por la PDI, por la Brigada de Homicidios Metropolitana, que da cuenta inicialmente por un informe del Servicio Médico Legal que había un corte en el cuello, que era imposible que se lo hubiese autoinferido a esta víctima, que correspondía a un tercero, que había una lesión en la cabeza y que los menores habían sido drogados antes de quitarles la vida. Todo esto más los antecedentes de las compras que hizo y los elementos que quedaron en el sitio del suceso claramente vincularon a este hombre de 59 años, un psicólogo, con el homicidio. Por lo tanto, fue detenido el día domingo en la noche y posteriormente el día martes se realizó su audiencia de formalización de cargos, en donde el Ministerio Público le imputó este triple homicidio calificado porque hay una planificación para poder realizar la muerte de estas personas en el contexto de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, de ser condenado hipotéticamente, esta persona arriesga incluso un presidio perpetuo calificado. Vamos a escuchar declaraciones de la Fiscalía. Hablan 2 fiscales, uno por el tema del ocultamiento de toda la evidencia, principalmente el arma homicida, y también la motivación del crimen, que aparentemente estaría vinculada con una herencia, una sucesión familiar de un terreno que vale cerca de 1.000 millones de pesos y del cual era mayormente propietario la víctima, Eduardo Cruzco. Que escuchemos lo que dijo la fiscal con respecto a esa situación y también con respecto al arma que fue botada, aparentemente tirada al canal San Carlos con el pretexto de que este sujeto salió a pasear a su perro. Escuchemos. Se realizaron diligencias en el canal San Carlos, objeto de poder obtener estos elementos de los cuales se deshizo el imputado en ese recorrido, que básicamente es una bolsa con contenido desconocido, pero por las
circunstancias temporales, digamos, el alto afluente, fue imposible lograr un secado total. No estamos en condiciones de establecer con claridad un móvil o una motivación. Evidentemente existen antecedentes que ya se vertieron en esta audiencia de orden patrimonial, económico, de derecho sucesorio, que estarían involucrados y que podrían desarrollarse con mayor concentración en este tiempo de investigación para poder lograr determinar a lo mejor aquel móvil. Lo que predominaba en primer término era un delito de parricidio donde el padre le había causado la muerte a sus hijos y luego se habría quitado la vida. Pero a partir del trabajo de la Policía de Investigación y del Servicio Médico Legal, pudimos establecer preliminarmente que las heridas que mantenía la víctima, Eduardo Padre, eran heridas de carácter homicida y causadas por terceros. Eso nos lleva a una línea a indagar el delito de homicidio, descartando también preliminarmente el delito de robo porque no habían señales de sustracción de especies. En ese sentido, se comenzó a indagar a todas las personas que habían estado en ese domicilio y círculo cercano a las víctimas. Uno de ellos, el imputado el día de hoy formalizado, don Jorge Ugalde. Max, hay otra persona también que aparece en medio de esta investigación. Son varios los sujetos de investigación por este caso que ha tenido un vuelco tremendo en los últimos días y que tiene que ver con Trinidad Cruzcoque, que es la hermana de Eduardo Cruzcoque, el asesinado, y también la señora de Jorge Ugalde. Hablamos de Trinidad Cruzcoque, que está imputada pero no formalizada, ¿no? Sí, esa es una figura que suele ocurrir cuando la Fiscalía no tiene antecedentes fundados para poder formalizar o llevar a una persona hasta un tribunal para que se judicialice su causa. En este caso, tiene fundada sospecha la Fiscalía de participación no solo de ella, porque también hay una amiga de esta mujer, de Trinidad Cruzcoque, a quien hoy se le notificó que estaba citada a declarar, eso sí en calidad de testigo, que es la misma mujer que la acompañó la mañana que se produjo el crimen hasta Pichilemu para ver la compra de un terreno. Es una investigación, se le llama desformalizada, porque está en calidad imputada, pero aún no hay antecedentes suficientes para poder llevarla a una audiencia de formalización de cargos. Seguramente hay una presunción producto de que ella sería la principal beneficiaria en el caso de que su hermano hubiese fallecido, porque ella claramente quedaría con la sucesión de toda la herencia de este terreno en la comuna de La Reina, que está tasado en aproximadamente 1.000 millones de pesos. Escuchemos lo que dijo con respecto a eso la PDI y también el exfiscal Carlos Gajardo, que explica un poco esta figura de un imputado en una causa desformalizada. La participación de la esposa del psicólogo que fue detenido dentro de los hechos investigados aún está en proceso investigativo y su calidad va a ser corroborada posteriormente con los antecedentes que se vayan obteniendo de la investigación. Respecto del acceso que mantenía el imputado que se encuentra detenido, él era uno de los residentes del mismo recinto donde se encontraba la propiedad de las víctimas. Por lo tanto, tenía la oportunidad y el acceso pleno para hacer ingreso a este domicilio. Lo que hace la Fiscalía es sincerar lo que está sucediendo, es decir, mire, a usted la estoy investigando, no tengo antecedentes suficientes todavía, pero quiero que sepa que usted está siendo investigada, tiene derecho a contar con un abogado, puede guardar silencio, tiene derecho a conocer la carpeta de la investigación. A mí me parece que lo que hace la Fiscalía es correcto, porque sincera y por lo tanto le otorga derechos a la persona que está siendo investigada, si bien aún no son suficientes para hacer una imputación concreta. En este momento lo que hay en contra de Trinidad Cruzcoque es una investigación desformalizada. Esto no tiene un plazo de duración, pero sí le asegura a la persona que está siendo investigada esta serie de derechos como son el poder guardar silencio si es citada, el contar con la asesoría de un profesional, de un abogado de confianza y conocer los antecedentes respecto a los cuales te están efectuando una imputación. Bueno, lo que llama profundamente la atención, compañeros, en las imágenes que fueron difundidas por esta Cámara Corporal de Carabineros es la tranquilidad con la cual el imputado Jorge Ugalde comienza a comunicar a Carabineros qué es lo que supuestamente habría ocurrido, que habían 3 cuerpos en esa casa. Bueno, conversamos con el prefecto en retiro de la PDI, Mauricio Soto, quien analizaba un poco esta situación y decía que claramente la frialdad con la que actuaba este sujeto no era normal para esa situación en la cual habían 3 familiares fallecidos. Tendría que haber habido tal vez una reacción más visceral, decía él, al momento de la llamada telefónica, pedir ayuda, decir quién eran las personas. Y de hecho dice que es una conducta claramente psicopática, que no es lo mismo que psicótica, porque con una persona que tiene conductas psicopáticas, claramente sí se
le puede imputar un delito, no es inimputable, una estrategia que a lo mejor en su momento también va a intentar la defensa de Jorge Ugalde. Escuchemos lo que dijo el prefecto en retiro de la PDI, Mauricio Soto. Acá estamos en presencia de lo que se denomina una persona que tiene una psicopatía del área de perversidad. Una persona perversa, no está documentado. Es una persona que tiene evidentemente un narcisismo, pero no estamos hablando de una persona que tiene rasgos psicóticos, que es totalmente distinto, que a lo mejor va a querer buscar la defensa, va a querer buscar que esta persona actuó con un rasgo de psicótico. Aquí es un tipo que planificó. Esto está absolutamente planificado y en este caso cuando se hace presente la brigada especializada, que es la brigada de homicidio, ve el primer cadáver, ¿cierto?, que está en el exterior, en el patio, ve esta arma, supuesta arma, ¿cierto?, con la que se habría suicidado. Cuando revisan el arma y se dan cuenta que es un arma plástica, que es imposible de generar esta herida, y cuando empiezan a revisar el cadáver se dan cuenta que es una herida cortante, cortopunzante y que el arma homicidia no está. Ya estamos en presencia evidentemente de terceros. Bueno, cada vez se revelan más antecedentes, Pati, Humberto, de un crimen realmente macabro en el cual una persona que actuó por ambición, por seguramente adquirir un dinero producto de una herencia que le correspondería a su pareja, en este caso de Trinidad Cruzcoque, habría planificado todo esto. Primero, el triple homicidio y posteriormente este plan burdo para tratar de ocultar esto y hacer una suerte de testigo de los hechos cuando realmente él es la principal persona investigada por la Fiscalía y también por la Policía de Investigaciones como el autor del homicidio de su cuñado y de sus dos sobrinos. Un caso tremendo. Vamos a seguir muy pendientes del proceso judicial que se está desarrollando. Gracias, Max. Buenas tardes. Gracias, Max. Chao, buenas tardes.